Hola chavales, ya sé que hace mucho que no me paso por aquí, sé que todos mis vídeos tienen la sensación de empezar igual porque soy muy poco constante, pero se vienen cositas que implican que yo sea un poco más constante en el canal de YouTube. Y resulta que en TikTok la autora española que más suena es Joana Marcús. Y yo necesitaba saber qué pasa con esta muchacha, quién es esta muchacha, qué es lo que ha escrito. Efectivamente debía haber leído este libro mucho antes y debía haber traído esta reseña muchísimo antes. Pero más vale tarde que nunca. Así que nada, dentro vídeo sobre la reseña de la trilogía Fuego de Joana Marcús y por qué pienso martirizarme toda la vida de por qué no he leído estos libros antes. Yo ya sé que llego muy tarde a esta reseña, ¿vale? Yo lo sé, me lo tenéis que perdonar. El último libro salió creo que en julio, pero yo no me había animado a leerlos, pero ahora que lo tengo, vamos a hablar de ellos. Y lo más importante, ¿de qué tratan estos libros? Es un futuro de ciencia ficción un poco post-apocalíptico. Hay unos humanos llamados científicos que han creado a los androides. Los androides son exactamente lo mismo que un humano, pero pues es un robot. O sea, tiene órganos y todo, pero la única diferencia es que en el estómago, en vez de tener pues sus vainas ahí, en vez de tener un estómago, tienen un núcleo que les llaman, que es lo que les hace vivir. Y tienen tatuado en la zona del estómago su número de identificación. La protagonista de la saga es Alice. La voy a llamar Alice porque me suena como Alice Kellen, entonces como a Alice Kellen se le conoce como Alice, también la voy a llamar Alice. Alice es la protagonista de la historia, como ya he dicho, y es una androide. Es la número 43. El libro comienza con un sueño de Alice. El primer planteamiento de la historia es si ella es un androide, ¿por qué está soñando? Lo que pasa es que entre ella y los androides, o sea, los tienen súper vigilados, están ahí súper sumisos, solo tienen que hacer caso a sus creadores, es decir, los científicos, y cada científico que ha creado un androide, ese androide al científico que lo ha creado le llama padre. El caso de Alice, el padre que la creó fue el padre John. Pero ¿qué pasa? Que ella no puede contarle a su padre John ni a los demás androides donde ella vive porque le da miedo pensar que es un androide defectuoso. Un día que Alice está hablando con el padre John en el patio trasero de la zona donde ella vive, que es la zona de los androides, le dice que tenga muchísimo cuidado, que si pasa algo que huya hacia el este y le da una pistola. Y no le dice nada más. Poco después es atacada la zona de los androides por unos humanos vestidos de gris y a su padre John ve cómo lo disparan en la cabeza. ¿Y ella qué hace? Huir. Ella sabe que tiene que huir hacia el este, hacia una zona que le ha dicho su padre que ella será querida en esa zona como androide, porque evidentemente, como todo en esta vida, hay gente que está en contra y hay gente que está a favor. Entonces hay gente que está a favor de los androides y hay gente que no. En su huida magistral roba un coche, se pega un guachazo increíble y es encontrada por unos humanos de una zona que se llama la ciudad central. Por lo que Alice conoce, por lo que le han contado, en la zona de los androides hay un grupo de humanos llamados los rebeldes, que son los que están en contra de, pues evidentemente, de los androides. El chico que lo encuentra se llama Jake, que es un chico de unos 12-13 años, y él decide protegerla. Es decir, él no dice que Alice es una androide. Ella debe adaptarse a la vida de la ciudad central. ¿Qué pasa? Que Alice es un androide que ha tenido muy poco contacto con los humanos, incluso con otros androides, por lo tanto ella está un poco perdida y no sabe muy bien cómo relacionarse, y esto hace que las conversaciones con Jake, con otros protagonistas que van apareciendo a lo largo de la historia, sean graciosas y divertidas porque ella no entiende cosas como el sarcasmo, la ironía, los chistes. Ella como androide no lo comprende. En todo este proceso en el que ella tiene que adaptarse a Ciudad Central, el guardián supremo de la Ciudad Central lo que le ha dicho es, pues mira, tienes que entrenar, tienes que ser útil y si no pasas pues X pruebas te vas a ir de la ciudad porque no eres útil, y en un futuro post-apocalíptico quien no es útil se muere. ¿Qué pasa? Que ella comienza siendo una principiante, las clases son de principiante, su instructor es Red, que va a ser evidentemente el interés romántico de la historia. Y pues a grosso modo de eso trata el libro, de cómo Alice sale de la zona de los androides porque han destruido su zona, llega a una ciudad llena de humanos y ella debe de integrarse y conoce pues a su interés amoroso. Pero el libro no es romántico, o sea, me refiero, no es un libro de romance, es un libro de ciencia ficción, ¿vale? No es romance. Hay un interés romántico, hay una historia romántica, pero no es un libro de romance. Evidentemente, como es una distopía, una ciencia ficción postapocalíptica, la historia central se basa en cuánto estás dispuesto a luchar para conseguir tu libertad. Hasta dónde va a descubrir y a luchar Alice para
encontrar su libertad. Vale, aquí va mi opinión personal sin spoilers. Lo que sí que me gusta del libro es que es la suma de todas las cosas que ya conocemos, contada de otra forma, montando una modernidad muy diferente a lo que teníamos con las anteriores distopías. Es decir, es la suma perfecta entre El corredor del laberinto, Divergente, Sin Sajo, sumado una especie de contar las cosas, una modernidad que existe gracias a Wattpad, que es de donde sale Johanna Marcus, ella es escritora de Wattpad. Para mí estos libros ganan muchísimo con la ligereza que se leen. Para mí ha sido como ese momento de mi vida en el que yo me leí El corredor del laberinto o cuando leí Divergente, esa sensación de ciencia ficción sumado a las cosas tan interesantes, al destronar al poder y descubrir la libertad y todo eso, lo tiene el libro. O sea, no es una copia, me parece una inspiración muy bien llevada. Y para mí Ciudades de Fuego realmente es una historia que ya conocemos, o sea, para mí esto es un reencuentro con mi yo de 14 años, pero mejor contada, más interesante, sumada a un romance muchísimo menos tóxico de lo que veíamos cuando yo era adolescente y encima sumado a esa vitalidad que le da a los libros ser una autora de Wattpad. Evidentemente esto no va con ningún tipo de connotación negativa en absoluto. A mí me han encantado los libros por eso, porque Johanna Marcus es escritora de Wattpad y eso no es malo, todo lo contrario, y es un tipo de literatura totalmente válida y maravillosa. Lo que quiero decir con esto es que cuando son escritoras de Wattpad están acostumbradas a un formato mucho más ameno, mucho más corto, las frases tal no son tan extensas, esto no es un Camino de los Reyes, esto es simplemente sentarte a disfrutar del libro, porque no se me han hecho pesados, porque no se me han hecho aburridos en ningún momento, porque no ha habido un momento que yo me haya atascado que diga, madre mía, qué tostón. Y creo que esas características las tienen los libros de Wattpad. Y a mí me encantan, o sea, fan incondicional. De verdad, Johanna Marcus, tienes todo mi dinero. No quería acabarme el último libro porque era como, es que ya no va a haber más. O sea, esto es todo lo que tienes de Alice y Red y disfrútalo porque es que no tienes más. Aparte de ser un libro juvenil, es que no es para mayores de 18 porque actualmente hay muchísimos libros que están de moda que si no eres bastante mayor, digámoslo así, no puedes leerlos. Pero en este no hay una escena más 18. Las escenas violentas no son realmente violentas del todo. Violento, como puede ser una distopía, pero sin ser gore, ¿vale? O sea, es una línea que cruza los 12-13 años, ¿vale? O sea, de ahí hacia arriba. Para mí estos libros son un sí. Es una recomendación absoluta. Es la combinación perfecta entre lo de antes y lo de ahora. Sale la trilogía Fuego. Es que es buenísima. Cada personaje, por muy secundario que sea, tienen una parte importante en la historia y tienen ellos mismos un pasado detrás. No simplemente es, bueno, pues te presento a Max, que es aquí el guardián supremo y no sabes nada de él. No, te va a contar su historia y por qué es guardián supremo. No en forma muy extendida, como si esto fuese, ya te digo, Brandon Sanderson, que te cuenta hasta los tataranietos del Soldado 3 del capítulo 14. Pero sí que te cuenta lo suficiente como para empatizar y querer todos los personajes de la historia, que incluso llegas a cogerle cariño a los malos de la historia. Y hay personajes que ni son buenos ni son malos. La creación de la ética de los personajes está muy, muy bien construida. Yo realmente no le daba nada a estos libros, me lo compré de chiripa porque estaba en un blog de lector y pasé y era una edición especial que viene con unas postales, con unas ilustraciones y tal, y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Bendita oportunidad, porque han sido un sitio en el que estar y un sitio en el que ser feliz, y realmente Alice se lleva todo mi corazón. Amo lo entretenido que es, amo que no se me haya hecho difícil de leer en ningún momento, ni pesado, ni nada por el estilo. Para mí es un sí. Sí lo recomiendo, dale una oportunidad, porque realmente a mí me ha encantado. Si habéis leído antes de diciembre, por favor, comentadme si realmente vale tanto la pena, porque le quiero dar una oportunidad, pero me flojea un poco como la historia principal, pero si realmente merece tanto la pena antes de diciembre, yo lo leeré por vosotros, al igual que vosotros me decís que os leéis libros gracias a que yo los recomiendo. Os dejo en la cajita de información mis redes sociales, la información técnica del vídeo, y esto nunca lo digo, ¿vale? Pero ayuda muchísimo cuando dais una manita arriba, cuando ponéis un comentario, aunque sea diciendo, me ha gustado el vídeo, pues mira, no me ha gustado el vídeo por esto, por lo otro, pues yo me he leído el libro y pienso lo mismo que tú, pues no, pues sí. Eso ayuda muchísimo al creador de contenido y si podéis hacerlo me haríais un grandísimo favor. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado mucho el vídeo y ahora sí que sí, nos vemos el domingo que viene a las 6:30 en este canal.